Hola, hola jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo están? A ver, ya pueden conectarse. Y ya saben, los que se conectan pueden escribir su respectivo presente para poder anotarles, ¿ya? A ver, a ver. Hola jóvenes. A ver, ya tengo 5 conectados, ¿eh? Voy a ver quiénes son. 5 conectados. A ver, está conectado Alex González, Logan Ramírez. Muy bien, Brian Macías, Manolo Vázquez. Muy bien, jóvenes, bienvenidos a esta nueva semana y bienvenidos al curso de soldadura. Soldadura aplicada a mecanismos automotrices. A ver, vamos a ver quiénes más están conectados, ¿ya? Ya tenemos 6 personas. También ingresó Ángel. Muy bien. Alex, bienvenido. Michael Solterito. Muy bien, joven. Michael Solterito, no sé qué nombre tiene este jovencito. Ronald Franco, buenos días, joven, bienvenido. Ángel Trujillo, muy bien. A ver, jóvenes. Ya. A ver, jóvenes, vamos a ir esperando a los compañeros. Con 10 personas arrancamos, ¿ya? Estamos en 5. Necesitamos 5 más. Y obviamente los que no se pueden conectar ahorita van a tener que esperar a fin de la transmisión para poder ver esta parte del video. Esperemos nada más, jóvenes. No se desesperen. Mientras tanto, voy a estar tomando apuntes de los que ya están conectados. Ya, hoy día a más tardar me tienen que dar el registro por parte del instituto. Entonces, ya a partir de mañana o pasado mañana que nos toque, ya les voy a llamar lista a través del registro. En base al registro, perdón. Ya, jóvenes, seguimos esperando.
A ver, ¿cuántos más? Logan Ramírez, presente. Muy bien, joven, bienvenido. Cristian Antoine Carvajal, bienvenido, joven. Buenos días, buenos días. A ver, ¿quién más está conectado por ahí? Muy bien. A ver, jóvenes, los que ya están conectados, fíjense en la proyección de las diapositivas, se observa muy bien. Igual, jóvenes, escriban en los comentarios si se ve muy bien o hay algún problema. A ver, vamos a seguir esperando a que se conecten más compañeros, ¿ya? Jara González Brani, bienvenido, joven. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, jóvenes. Ya saben, tienen que acatar todas las reglas que nos ponen nuestras autoridades. ¿Ya? A ver, Ángel dice, sí se escucha bien, profe. Muy bien, jóvenes. ¿Alguien más que confirme eso? Ya listo, no se escuchaba el audio, jóvenes, porque no estaba hablando, ya les estaba dejando ahí en silencio para que puedan conectarse. Hasta ahora tengo 9 conectados, faltaría uno más, si es posible más personas. Así que, jóvenes, traten de conectarse y si pueden avisen a los demás compañeros. ¿Ya? Muy bien, hay un nuevo compañero que se ha conectado, es Manolo Vázquez. Bienvenido, joven. Muy bien, jóvenes. A ver. Si pueden contactar a sus demás compañeros a que se conecten, sería interesante, jóvenes. Ya. La dinámica, jóvenes. A ver, Logan Ramírez Ortiz dice, ¿está la transmisión? A ver. Jóvenes, confirmen si se está transmitiéndose bien. Obviamente, si está entrecortado, volvemos a transmitir, ¿ya?
Ah, ya, está bien la transmisión. Muy bien, jóvenes, a ver, vamos a ver cuántos tenemos. Están que salen y entran. Ya, empezamos, ¿ya? Empezamos, jóvenes. La dinámica sigue siendo lo mismo. Yo explico a través de las diapositivas y ustedes pueden realizar sus preguntas en los comentarios. Al final se irá desarrollando vuestras dudas o inquietudes. Muy bien. Aparte, jóvenes, lo que tenemos que tener, ya les he dicho desde la anterior semana, tienen que tener un cuaderno junto a ustedes, ¿ya? Un cuaderno junto a ustedes. ¿Para qué? Para que puedan anotar los datos importantes que yo diga en las diapositivas, ¿ya? Aparte, para que puedan plasmar todos estos conceptos en vuestro cuaderno. Jóvenes, por disposición del Ministerio de Educación, desde el año pasado se ha implementado utilizar un portafolio, ¿ya? Un portafolio, jóvenes. ¿Para qué? Para guardar todos vuestros trabajos que realizan en la institución educativa, ¿ya? Esos implican las tareas, las, tal vez puede haber, yo que sé, informes de lo que hagan en taller, todo eso tienen que guardar en su portafolio, incluido lo que son los sílabus, ya sílabus que tienen que pedir a la dirección, ya de cada curso, jóvenes tienen que pedir los sílabus, ya. Entonces, jóvenes, lo que vamos a avanzar y yo lo que yo les deje de tarea, por ejemplo, les voy a dejar tareas de investigación, tal vez, no viendo alguna tarea, graficar o algo, entonces lo tienen que guardar en el portafolio. Teoría lo hacen en el cuaderno, los trabajos. Vamos a, vamos a ver, cuando vengan a supervisarnos, vamos a presentar estos portafolios. ¿Ya? Les van a pedir vuestro cuaderno, aparte vuestro portafolio. Muy bien, entonces, yo sé que la mayoría lo tiene, o todos lo tienen, jóvenes, porque el año pasado se les ha pedido, jóvenes, ¿ya? El año pasado se han comprado, ¿sí o no? Entonces, ese mismo portafolio vamos a utilizar este año. Listo, jóvenes. La otra buena noticia es que la cuarentena no dure mucho, ¿ya? Porque el día de hoy se van a estar reanudando varias actividades, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, está lo de construcción civil, restaurantes, turismo. Entonces, a lo mucho, jóvenes, será un mes más, ¿ya? Un mes más la cuarentena, a lo mucho. Entonces, vamos a ir avanzando mientras dure esta cuarentena, vía virtual. Y una vez que pase, ya nos veremos en la institución para hacer lo que es la práctica. ¿Ya? ¿Qué es lo que más nos interesa, jóvenes? ¿Ya? Pero también nos interesa lo que es la teoría. Por eso vamos a seguir avanzando la teoría. Y obviamente vamos a reforzar también esa teoría en la institución. Y a seguir los jóvenes. Ya no se desanimen. No piensen que todo va a ser teoría este semestre y no vamos a hacer nada de práctica. No, jóvenes. ¿Ya? Hay un plan para recuperar todas esas horas de práctica que estamos obviando ahorita. ¿Ya? Muy bien. Listo, jóvenes. Dicho eso, vamos a avanzar a lo que vinimos hoy día. Ya saben, vuelvo a repetir, lo que son vuestras dudas, inquietudes o algo que tal vez se me fue por ahí, no les expliqué, me lo hacen saber en los comentarios. ¿Ya? Muy bien. Primero, la unidad didáctica. Ya les he dicho que la unidad didáctica es el curso. Muy bien. Se llama soldadura aplicada a mecanismos automotrices. ¿Ya? Soldadura aplicada
a mismos automotriz. Así se llama la unidad didáctica. Listo. Vamos a empezar desarrollando qué es la soldadura. Esto ya habíamos avanzado en clases también, ¿no? No hemos avanzado, pero sí habíamos hablado, habíamos dialogado sobre este tema, ¿no? ¿Qué es la soldadura? ¿No? Dice la soldadura. Básense en esta parte, ¿ya? A ver. Ya, acá. La soldadura. Pues el concepto, esto tiene que estar en el cuaderno, dice, es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, ¿ya? Generalmente metales, ¿ya? Usualmente logrado a través de la fusión, en la cual las piezas son soldadas fundiendo. Se puede entregar, perdón, se puede plástico, que al fundirse forma un charco de material fundido entre las dos piezas a soldar y al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. Muy bien, jóvenes. Entonces, desarrollando este concepto, ya vamos a desarrollar acá, con esto, ya, desarrollando. Entonces, vamos a aclarar que la soldadura, esta partecita, ya, vamos a resaltar, es un proceso de fijación, ya, es un proceso de fijación, ya, o es el proceso de la unión, jóvenes, acá, mira, la unión de dos o más piezas, esto habíamos aclarado en la clase, ¿no? Es la unión de dos o más piezas, ya, muy bien. Esta parte también, jóvenes, usualmente logrado a través de la fusión, eso tenemos que sabernos de memoria, ¿no? Por ejemplo, para soldar, o sea, dos metales, para que estos metales puedan soldarse, ¿qué necesitamos? Necesitamos fundir, ¿no? Necesitamos fusionar esos metales, ¿sí o no? Entonces, a través de ese proceso es lo que se logra, lo que es la soldadura, jóvenes, ¿ya? Entonces, esto tenemos que saber, jóvenes, bien. Entonces, lo que tenemos que saber que la soldadura es un proceso de fijación, ¿ya? Es un proceso de unión de dos o más piezas, usualmente logrado a través de la fusión, jóvenes, ¿ya? A través de fundir dos metales, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, jóvenes. Ya acá abajo dice que al fundir se forma un charco de material fundido entre dos piezas de soldar y al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se denomina cordón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que saber de la soldadura, cualquier soldadura. Obviamente, jóvenes, estamos hablando de soldadura metálica, ¿ya? De soldadura de metales. Entonces, ya, ahí, eso vamos a ir viendo. Listo, jóvenes. ¿Dónde está eso, profe? Ya me vas a aburrir con letras. Entonces, vamos a ver una imagen por acá, ¿no? Ahí está el proceso de soldadura, jóvenes. Ese proceso de soldadura, ¿ya? Entonces, vamos a ir con esto, ¿ya? Pues las partes de la soldadura, mira, vamos a ir viendo. Dice, la soldadura es la unión de dos o más cuerpos, ¿ya? De dos o más metales. Entonces, ¿dónde está, profes, dos o más metales? Acá, mira, jóvenes, ¿ya? Este es una pieza de acero. Es el metal 1, ¿ya? Y este acá, mira, pueden ver acá que no es uno solo, no es una sola pieza. Entonces, este es otro metal, ¿sí o no? Entonces, este es el metal
2. ¿Ya? Entonces, ¿qué se está haciendo en el proceso de soldadura? Mira acá. Bueno, mira este de acá. Perdón. Entonces, a ver. ¿Qué se está haciendo? Mira. Lo que se está haciendo en este proceso es unir estos dos cuerpos. Mira. Estoy uniendo el cuerpo número 2 con el cuerpo número 1. ¿Sí o no? Estoy uniendo. ¿A través de qué? A través del proceso de la soldadura. Este es el proceso de la soldadura. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la soldadura, jóvenes. Unir dos o más cuerpos. Unir dos o más metales, en este caso, lo que nos interesa, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, la soldadura también tiene sus partes, ¿ya? Tiene sus partes. Entonces, eso les voy a ir explicando y ustedes lo van a ir anotando en su cuaderno. Muy bien. Yo sé que todos tienen su cuaderno al costado, ¿sí o no? ¿Ya? La anterior semana las pude entender que algunos no tenían, pero esta semana no creo, ¿sí o no? Todos tienen. ¿Ya? Listo, jóvenes. Aquí, este es este de acá, este cuerpo, se le conoce como metal base. Metal base. Igual, esto es igual al metal base. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, esos son los metal base. Este de acá, ¿no? Este de acá, jóvenes, que vemos, voy a resaltar un poquito más. Este es el material de aporte. ¿Ya? El material de aporte. Material de aporte. Muy bien. El resultado de la soldadura te da un cordón. ¿Ya? Este es un cordón. Cordón. ¿Ya? Ese es un cordón. ¿Y la soldadura a través de qué se había desarrollado? A través de la fusión. ¿Ya? A través de la fusión se logra la soldadura. Si yo no fundo este material de aporte y no fundo el metal base, entonces no va a haber una soldadura, ¿ya? Se logra a través de la fusión. Se logra a través de la fusión. Pero esto no es conocido, es de que he marcado o que le he encerrado en circulito, es de color celeste, estito de acá. No se conoce como fusión, sino se conoce como arco eléctrico. Ya, eso se llama arco eléctrico. Ya, arco eléctrico. Entonces, repasando, vamos a tener las siguientes partes de la soldadura. Mira, uno, tenemos el material base. Dos, tenemos el material de aporte. Material base o metal base también, ¿ya? Uno, metal base. Dos, material de aporte. Tres, el resultado de la soldadura, que es el cordón. Y cuatro, que es el arco eléctrico, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, esas son las cuatro partes fundamentales de la soldadura, jóvenes. Ya, eso es. Ya. Entonces, ya sabemos nosotros qué es la soldadura, ¿no? La soldadura es la unión de dos o más cuerpos metálicos, en este caso. ¿Ya? La unión de dos o más cuerpos metálicos. Ya, ya sabemos a través de qué se logra, a través de la fusión, a través de fundir metales, ¿ya? Esa es la soldadura. Ya sabemos lo que son las partes de la soldadura, ¿no?
las partes de la soldadura. Entonces, eso es, jóvenes. Ya sabemos que tiene 4 partes. Uno es metal base, material de aporte. El 3 es el cordón. Y el 4 es el arco eléctrico. Ya, jóvenes, para los que se están perdiendo un poquito y qué es, profe, el mate. Material de aporte normalmente es el electrodo que utilizamos para soldar. ¿Ya? Entonces, eso es, jóvenes. Muy bien. Entonces, vamos a ir desarrollando más abajo. Ahí está. ¿Ya? Esto, ¿ya? Metal base. Lo que hemos estado avanzando abajo. En la anterior diapositiva. Metal base. ¿Qué dice? Es el material de la construcción no afectado por la operación de la soldadura. Básicamente son los cuerpos metálicos a unir, ¿no? Es lo que estamos hablando de estos jóvenes, ¿ya? Esta parte de acá, ¿no? Este y este son los metal base. Son los cuerpos que hay que unir. Puede ser un cuerpo, puede ser 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos, 5 cuerpos, lo que haya, jóvenes, ¿ya? Lo que haya. Muy bien. Ahora, lo otro es el material de aporte. Acá sí te voy a resaltar, ¿ya? Material de aporte. Se entiende como material de aportación todo aquel material que se utiliza para la realización de un cordón de soldadura de buena calidad. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Vamos a resaltar de eso. Lo más interesante es este de acá. A todo material que se utiliza. Ahí está. Es de acá. Esto quiero que sepan muy bien. Material de aporte. Entonces, esto quiero que sepan, jóvenes, por qué lo he resaltado de color celestito. Porque justamente, ya, no va a ser siempre el electrodo el material de aporte. Ya, eso quiero que sepan muy bien. Voy a borrar todo esto. Supongo que ya lo han notado. Voy a dejar el material de aporte nada más. Ya. A ver, a ver. Entonces, esto, jóvenes, habíamos dicho que es el material de aporte, ¿sí o no? Y yo anteriormente les había dicho que era un electrodo, ¿sí o no? Entonces, sí, es un electrodo, sí, pero no siempre, jóvenes, va a ser un electrodo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el concepto nos dice de que es todo aquel material que se utiliza para la realización de un cordón, ¿ya? Cuando son soldaduras por electrodos, el material de aporte va a ser el electrodo. Pero sabemos que existen otro tipo de materiales de aporte. Por ejemplo, en lo que es la soldadura por autógena, a los que hayan estado en taller o los que hayan visto, ¿no? Este tipo de soldadura, ¿ya? No utiliza un electrodo para realizar un cordón, sino que necesita un alambre, ¿ya? Un alambre, puede ser el alambre, puede ser de cobre, de bronce, ¿ya? Por ejemplo, la soldadura blanda, que vamos a ir hablando más luego, con los que se sueldan, por ejemplo, artefactos, ¿no? Ese utiliza un material de aporte que es el estaño, ¿ya? Un alambre de estaño, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, la soldadura MIG, MAG, esos utilizan también como material de aporte lo que es el alambre. Entonces, no podemos decir, jóvenes, que no podemos generalizar que el material de aporte es un electrodo, sino que el material de aporte es todo
aquello que sirve para hacer un cordón. ¿Ya? Todo aquello que sirve para hacer un cordón. Y obviamente este material de aporte tiene que unir las dos piezas de forma adecuada. Joven. Ya, eso es el material de aporte. Muy bien. Entonces, hasta ahí claro. Por eso justamente lo he resaltado este de acá de color celestito, ¿no? Dice material que se utiliza para la realización de un cordón de soldadura de buena calidad. Entonces, ese es el material de aporte. A ver, voy a ver las demás diapositivas. Ya, jóvenes. Acá. Vamos a ir desarrollando. Ya. Entonces, ya tenemos dos conceptos, del metal base y del material de aporte. Los demás conceptos nos faltarían, ¿sí? Son cuatro en realidad. Entonces, voy a ir resaltándolo. Ya, el cordón. Ya, acá, jóvenes. Para cuando les voy a pasar las diapositivas, lo voy a pasar completo, ¿ya? Se me había estado por ahí. Jóvenes, aquí el cordón, el concepto del cordón. Jóvenes, el cordón es el resultado de la soldadura, ¿ya? Es el resultado de la fusión, jóvenes, ¿ya? De esta fusión, de esto, ese resultado, ¿ya? Y ese resultado también de la soldadura, de todo el proceso de soldadura, ¿ya? Ese es el cordón, jóvenes, ¿ya? Obviamente, un buen cordón garantiza una buena soldadura, garantiza una buena unión de dos metales o de los metales base. Muy bien. El otro, jóvenes, ya, entonces cordón. El otro es el arco eléctrico. Este de acá. Ya, jóvenes. El arco eléctrico, ¿no? Se genera justamente por la fusión del material de aporte y la fusión del material base. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú fundes el material base, fundes este material base y fundes también lo que es el material de, cuando fundes los dos, se genera unas chispas, ¿ya? Se generan chispas. Entonces, a esas chispas, a ese proceso de fusión, jóvenes, se le conoce como arco eléctrico, ¿ya? Entonces, eso es, jóvenes, el arco eléctrico, ¿ya? Es la fusión, o sea, la fusión del material base como la del material de aporte. Entonces, a esa fusión, a ese proceso de fusión, se le conoce como arco eléctrico, ¿ya? En realidad, a toda esa chispa incluso que se genera, a eso se le conoce como arco eléctrico, jóvenes, ¿ya? No lo olviden. Entonces, para que no se olviden, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? El metal base, el metal base era, ¿no? los metales a unir, ¿sí o no? El material de aporte era todo aquello que sirve para unir dos piezas y que sirve para hacer un cordón. Eso era el material de aporte. Ahora, el cordón era el resultado de todo el proceso de soldadura, ya está. Y el arco eléctrico es la fusión, ¿no? Es la fusión tanto del material de aporte como el material base, ¿no? A esa función se le conoce como arco eléctrico.
Ya está, jóvenes. Entonces, eso es lo que tienen que saber de la soldadura ustedes, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber de la soldadura. Muy bien. Entonces, jóvenes, cuando yo se los pase lo que son las diapositivas, se los voy a pasar completo, ¿ya? Acá me faltó sobre el material de, perdón, sobre el cordón y también sobre el arco eléctrico. Muy bien, jóvenes. A ver, ¿qué tenemos más abajo? Ya, vamos a ir avanzando. Aquí, jóvenes, tipos de soldadura. Espérese, voy a insertar por acá. Tipos de soldadura. Ya, espérense un rato. Tipos de soldadura, jóvenes, ¿ya? El primer tipo y el que a nosotros nos va a interesar es soldadura por fusión, ¿ya? De soldadura por fusión. Por eso esto lo voy a resaltar. A ver, un rato. Espérense un rato, jóvenes. ¿Están seguro? Está en revisar. Ah, ya. Ya, esto vamos a avanzar, jóvenes. Es lo que más nos interesa a nosotros. El primer tipo es soldadura por fusión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a fundir, ¿ya? Dos metales, ¿ya? Dos materiales, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es. Ya, vamos a leer el concepto, ¿ya? El primero, soldadura por fusión. Proceso de soldadura por fusión en el cual la unificación de los metales se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y una pieza a soldar. Muy bien, jóvenes. Entonces, acá nos vamos a basar en esta imagen, mira. Ya, es lo que estábamos viendo también anteriormente. Ya, lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, ya, jóvenes. Este es el tipo de soldadura que nosotros vamos a ir avanzando. O que vamos a avanzar este semestre. Eso es lo que más nos interesa. ¿Ya? Soldadura por fusión. ¿Qué quiere decir? Ya les he explicado que tienes que para lograr soldar algo, para lograr unir dos piezas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fundir el metal. ¿Ya? Tenemos que fundir el metal. Entonces, jóvenes, este tipo de soldadura, por ejemplo, esa clase que hemos ido al taller a hacer algunas prácticas de soldadura, hemos hecho este tipo de soldadura, soldadura por fusión. ¿Por qué? Porque ustedes han fundido el electrodo, ¿sí? Han fundido el electrodo y han intentado hacer cordón. Ya han intentado hacer cordón. Entonces, este tipo de soldadura han hecho ustedes. ¿Ya? Mira, por ejemplo, podemos ver acá. Aquí está nuestro metal base. Ya, es nuestro metal base. Aquí está nuestro cordón. Ya. Esto ya es parte del electrodo, ¿ya? Este es el revestimiento. Revestimiento. ¿Ya? Muy bien. Jóvenes, acá dice, este de acá que está señalando, es el metal diluido. ¿Ya? Metal diluido. ¿Ya? Muy bien. Por estas partes, donde dice cráter, este es las escorias en realidad, ¿ya? Las escorias, ¿no?
obviamente al soldar, ¿no? Se genera, ¿ya? Muy bien. Esta parte es lo que es del gas, ¿no? Del humo que se genera, ¿no? Por justamente soldar, ya ustedes ya se han dado cuenta. Este también es el revestimiento, este es el núcleo del electrodo, es el núcleo del electrodo. ¿Ya? Y acá dice penetración, ¿no? ¿Qué tanto se está penetrando este cordón? ¿Qué tanto se funde, jóvenes? ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes. Muy bien. Entonces, este tipo de soldadura, jóvenes, ya les he dicho, soldadura por fusión es cuando fundes dos metales. ¿Ya? Cuando fundes dos metales. Entonces, eso tienen que saber, jóvenes. Tipos de soldadura. ¿Ya? El primer tipo es soldadura por fusión. ¿Y qué es una soldadura por fusión? Simplemente cuando tú fundes dos metales y logras unirlos. Ya está. Eso es todo. ¿Para qué se va a complicar más? Hay otro tipo de soldadura, jóvenes, que es aquí, soldadura blanda. ¿Ya? Soldadura blanda, jóvenes. Dice, el concepto dice, se distingue de la soldadura dura por la temperatura de fusión del material de aporte. La soldadura blanda utiliza aportaciones con punto de fusión por debajo de los 400 grados centígrados y la soldadura fuerte por encima de los 450 grados centígrados. Muy bien. Bueno, a soldadura blanda se le conoce ya sin flor, o sea, simplemente se le conoce a lo que es a la soldadura, por ejemplo. En este caso están utilizando el cautín, mira. ¿Ya? Y están fundiendo un estaño. ¿Ya? Esos que utilizan para soldar cables, para soldar eh, circuitos electrónicos, ¿ya? Para reparar artefactos, muchos lo han visto. Entonces, eso es la soldadura blanda, o sea, es un tipo de soldadura, pero es sencillo, jóvenes. ¿Se tiene que aprender este tipo de soldadura? Sí, jóvenes, ¿ya? Pero no lo vamos a aprender en este semestre, ¿ya? No lo vamos a aprender. Entonces, profe, ¿cuándo vamos a aprender? Eso se va a avanzar en el próximo semestre, jóvenes, en el cuarto semestre, ¿ya? Ahí les vamos a enseñar a unir cables, se les va a enseñar justamente a reparar algunos componentes electrónicos. Entonces, en ahí se va a utilizar este tipo de soldadura, soldadura blanda, ¿ya? Soldadura básicamente por cautín y estaño. ¿Ya? Es un tipo de soldadura, sí, tenemos que saberlo, sí, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del segundo tipo. El segundo tipo es soldadura blanda, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todavía este tema no lo vamos a aclarar mucho y vamos a guardarlo para el siguiente semestre, jóvenes. En ahí nos vamos a dedicar a esto. Ya todos van a aprender a soldar estaño, ya con cautín, todos, ya porque eso es fundamental para un electricista. Listo, jóvenes. Ahora el otro tipo de soldadura, aquí también, espérenme un rato. El otro tipo de soldadura, jóvenes, es este de acá. A ver. Ya, espérenme, jóvenes, un ratito para que me puedan entender mejor. Ya, soldadura por fricción. Ya, jóvenes, el concepto, la soldadura por fricción es aquella en la que dos piezas, ¿no? A unir giran
una en relación con la otra, aplicando una fuerza de alta presión de una de las piezas contra la otra. Jóvenes, este tipo de soldadura es la mejor del mundo, ¿ya? La mejor soldadura del mundo es la soldadura por fricción. ¿Ya? Eso averigüen, los que tienen acceso a internet, averigüen, ya es la mejor soldadura. Entonces, ¿cómo funciona esto, jóvenes? ¿Ya? ¿Cómo es que se suele y en qué casos se utiliza? ¿Ya? Este tipo de soldaduras básicamente se utiliza para construir aviones, ¿ya? Para avionetas, aviones de guerra. Es para construir, eh, ¿cómo les explico? Es para construir máquinas o vehículos de alta seguridad y de alta resistencia, ¿no? Entonces, para eso, joven. En lo que es automotriz, profe, ¿este tipo de soldadura existe o solo es para aviones? No, jóvenes, en automotriz también existe, ¿ya? Se hace este tipo de soldaduras. ¿Y en qué parte está ubicado, profe? En lo que es el ámbito automotriz, este tipo de soldaduras se utilizan para unir ejes, ¿ya? Para unir ejes. Jóvenes, ¿ya? Muy bien. A ver, jóvenes, lo siento, es que creo que se ha cortado la transmisión. Ah, no, sigue, ¿no? Ya, sigue, perdón. Entonces, para soldar, jóvenes, ejes, ya, los ejes de los vehículos están soldados con este tipo de soldadura, ya, soldadura por fricción. ¿Cómo funciona, jóvenes? Obviamente, jóvenes, en nuestra región al menos no existe este tipo de soldadura. Ya no existe, pero para que se hagan una idea de cómo funciona, funciona de la siguiente forma. ¿Ya? Ahí. Espérame, con lapicito. Otro. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona, jóvenes? Mira, por ejemplo, acá podemos ver dos ejes. ¿Sí o no? Este es un eje, eje número 1 y eje número 2. ¿Ya? Eje número 2. Entonces, jóvenes, lo que se hace es presionar estos dos ejes, ¿ya? Y este se presiona una determinada fuerza, ¿ya? Obviamente esto lo hacen las máquinas, no lo hacen las personas. Entonces, lo que hacen es presionar esos dos ejes, ¿ya? Entre ellos lo juntan y presionan. Una vez que esté presionado, jóvenes, las máquinas empiezan a girar, ya más o menos como un torno, si es que alguien se hace idea como un torno, ¿ya? Este eje gira y este eje también gira, ¿ya? Giran a gran velocidad, ¿ya? Entonces, como los ejes están presionados, ya están presionados, encima están girando, ¿qué se produce? Se produce calor, jóvenes, ¿ya? Se produce calor. Entonces, como sigue girando, se sigue produciendo calor, por ende, esa parte del eje se llega a fundir. Y una vez que se funde, obviamente ambos metales comparten cuerpos y se unen, jóvenes, ¿ya? Y se unen. ¿Y qué hemos dicho de la soldadura? Que es, la soldadura es un proceso para unir dos o más cuerpos. Ya está. Entonces, así funciona, jóvenes,
lo que son el proceso de soldadura por fricción. ¿Ya? Así funciona. Entonces, también este es otro tipo. Por eso, jóvenes, lo que les decía, estos tres tipos existen. Por eso lo que les decía de que el tipo de soldadura que nosotros vamos a aprender en la institución educativa, en el instituto, es el siguiente, ¿no? Este de acá. Eso vamos a aprender. Este, jóvenes. Ya, eso es lo que vamos a aprender, lo que es la soldadura por fusión. Ya, eso es lo que más nos interesa. Lo que vamos a aprender también es la soldadura blanda, pero ya les expliqué que esto vamos a avanzar al próximo semestre. Muy bien. Ya, a ver, listo. Ahora nos vamos a basar a lo que es a la soldadura por fusión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Diluyendo dos metales. ¿Ya? Recuérdense, soldadura por fusión, siempre diluyendo dos metales. ¿Ya? El material de aporte con el material base. Muy bien. Jóvenes, acá. A ver, este colorcito ya. O si no, verdecito ya. Clasificación. Jóvenes, se clasifican en dos tipos. ¿Ya? Clasificación. Uno es el proceso de soldadura en SMAO y el otro es el GMAO, este de acá. ¿Ya? Este tipo de soldadura. ¿Ya? Se clasifican en estos dos tipos. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia? Vamos a leer el concepto. ¿Ya? Proceso SMAO. El proceso de electrodo revestido, ¿ya? Identificado por la... Esto, acuérdense, jóvenes, ¿ya? Estas siglitas me lo van a poner con su nombre en español, ¿ya? Identificado por la Asociación de Soldadores Americanos, así significa esto, ¿ya? Esto significa Asociación de Soldadores Americanos, como SMAO, ¿ya? SMAO, esto me tienen que averiguar ustedes, ¿ya? Pero mejor les digo, ¿ya? Este significa soldadura por arco eléctrico, ¿ya? Como SMAO, es un proceso de soldadura por arco eléctrico entre un electrodo revestido y un metal base. Entonces, jóvenes, ¿de qué estamos hablando? Siempre nos vamos a ir a la imagen. Ahí está, ¿no? Jóvenes, acá, mira. A todo este proceso de soldadura que ve en la imagen se le conoce como proceso de soldadura SMAO. ¿Ya? Proceso de soldadura por arco eléctrico. Muy bien. ¿Ya? Entonces, jóvenes, lo que hemos hecho nosotros en la institución educativa, en el instituto, que hemos aprendido a soldar un rato, ¿no? Es el proceso SMAO. ¿Ya? Es el proceso SMAO. ¿Por qué, jóvenes? Porque en este proceso, utiliza un electrodo, jóvenes. ¿Ya? Aquí sí, utiliza netamente un electrodo. Todo aquel proceso de soldadura que utilice un electrodo, ya que utilice el electrodo para realizar la soldadura, se llama proceso SMAO. Todo aquello que utilice lo que es el electrodo como material de aporte. ¿Ya? Entonces vamos a llamar el material de aporte es un electrodo, entonces ese proceso de soldadura es un proceso SMAO.
Lo que hemos aprendido en el instituto es un proceso SMAO, ¿ya? Profe, si yo soy la autógena y utilizo alambre, no utilizo electrodo, ¿será, profe, un proceso SMAO? No, jóvenes, no. ¿Ya? Estamos aclarando bien claro de que todo aquel proceso de soldadura que lleve un electrodo es un proceso SMAO. ¿Ya? SMAO. Muy bien. Entonces, cuando hable al toque, ya haz un proceso SMAO de soldadura, ya al toque. Piensas y dices, es con electrodo. ¿Sí o no? Ya, entonces, eso fue. Ahora, el otro, ya, acá vamos a ver sus partes, más detallado incluso, ¿no? Siempre, jóvenes, mira, ahí está nuestro metal base. Ya vamos a empezar con la metal base. Metal base, perdón. Entonces, gotas de metal fundido junto al arco eléctrico, ¿ya? Obviamente, cuando fundes, jóvenes, estos, ya no va a ser tan así gotitas, pero se genera gotación, entonces eso vas armando para tu cordón. Ya, entonces gotas, el revestimiento, jóvenes, el electrodo está compuesto de dos partes, ¿no? El revestimiento y el núcleo. Ya, el revestimiento es, jóvenes, que han visto tipo cementito, ¿no? Alrededor del electrodo, ya, eso es el revestimiento. Vamos, cuando avancemos básicamente electrodos, vamos a ir viendo todas sus partes, de qué están compuestos. Ya, por ahora no los quiero cansar todavía, ya les he dicho, poco a poco vamos a ir avanzando. Si hoy día les digo todo, mañana les pregunto y se olvidan, ¿sí o no? Muy bien, el núcleo, básicamente, jóvenes, el núcleo es el metalcito, ¿ya? Que existe dentro del electrodo. Ya, el electrodo es sencillo, pues, jóvenes, se han dado cuenta, revestimiento y núcleo, nada más. Ya, fácil. Ya, acá dice dirección de avance, o sea, a qué lado está avanzando este electrodo para hacer el cordón. Ya, este es dirección de avance, está avanzando hacia ese lado. Muy bien. Depósito de la soldadura, depósito de soldadura. Ya, este básicamente es el cordón, jóvenes, todo estito, ya. El cordón que está quedando. Ya, el cordón. Ya, depósito, cordón mejor, ya. Cordón le pone. Muy bien. Escoria de revestimiento del electrodo. Jóvenes, el cordón no queda ya. El cordón no es que yo suelde y el cordón queda listo, no. Por encima del cordón, jóvenes, existe una escoria, ¿ya? Existe una escoria. Entonces, justamente, ¿de dónde se forma esa escoria? Es lo que se quema el revestimiento del electrodo, ¿ya? Lo que se quema, jóvenes. ¿Ya? Entonces, esa escoria existe por encima del cordón. ¿Ya? Si alguno ya sabe soldar, alguna vez ha soldado supercito, ¿ya? En ese supercito tiene harta escoria. ¿Ya? Incluso tienes que chancar fuerte para que salga esto. ¿Ya? Entonces, esa es la escoria proveniente del revestimiento de electrodo, escoria. ¿Ya? Ahora, gas de protección de revestimiento. Ya, joven. Cuando tú fundes el electrodo, ya, tú fundes el electrodo, este revestimiento, jóvenes, genera un gas, ya, de otro colorcito mejor, ya, acácito genera gas, acácito, todo estito genera gas, ya. Entonces, ¿para qué genera, profe, ese gas? ¿Para qué? Para proteger justamente estas gotas de metal. A ver, para proteger estas gotas de metal, protege todo esto. ¿Para qué? Para que estas gotas se puedan unir uniformemente, ¿ya? Para que no haga contacto con la atmósfera, jóvenes. Aquí está el aire, ¿sí o no? El aire, el oxígeno que nosotros tenemos en la atmósfera. Para que haga contacto con eso, se genere en esta parte de un gas, ¿ya? Ese gas. Entonces, este gas evita a que entre el oxígeno acá adentro, a las gotas. ¿Por qué? Porque si entra, jóvenes, si entra el oxígeno
dentro de esto, ¿qué va a pasar? La soldadura no es buena, ya va a ser poroso, jóvenes, ya. ¿Qué quiere decir? Que estas gotas no se van a unir de forma uniforme, no se van a llegar a unir bien. Se van a unir, pero relativamente separados. Entonces, eso no es bueno para el proceso de soldadura, ¿ya? Entonces, eso es, jóvenes, genera un gas. Y acá, obviamente, acá arriba ya está el humo también, ¿ya? El humo que se, que se genera por formar justamente el electrón, ¿ya? Entonces, este tipo de soldadura, jóvenes, este procedimiento se le conoce como proceso GMAO. Perdón, SMAO, ¿ya? Proceso SMAO. Listo. Así funciona su proceso, es el proceso de soldadura, ¿ya? Y su máquina de soldar es este, ¿ya? No se asusten, jóvenes, GMAO, pucha, profe, ¿qué es eso? ¿Ya? A mí también cuando me hablaban así, GMAO, así no, como que me asustaba un poquito, ¿ya? Pero es esta máquina que conocemos nosotros, ya que la mayoría de ustedes conocen. Ya partecitos también los voy explicando, acá tiene una tierra, ya aquí está el positivo, la misma máquina, ya entonces eso vamos a ir avanzando en otro momento, ya para que no se asusten nada más. ¿Qué es profe SMAO? No, ya este es la máquina del proceso de SMAO. Muy bien. Ahora, jóvenes, con esto terminamos. No se desesperen, ya. Ya, esta es la última, ya. Proceso GMAO. Ya, muy bien. También denominado GMAO, GMAO nada más, que en inglés es Gas Metal Arc Welding. Y en español es soldadura a gas y arco metálico. ¿Ya? Es un proceso de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible. El arco se produce mediante un electrodo formado por un hilo continuo y las piezas a unir, quedando este protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte, soldadura MIG, ¿ya? Por gas inerte, o por un gas activo, soldadura MAG, ¿ya? Bueno, entonces el proceso GMAO, ¿ya? Es la soldadura por arco eléctrico, pero con gas, ¿ya? Con gas. Entonces, dentro de este tipo de soldadura está lo que es la soldadura MIG, ¿ya? A ver, espérate, voy a anotar este ladito. Soldadura MIG, también está el MAG, ¿ya? También está el acetileno, ¿ya? Acetileno. Entonces, es todo, joder, soldadura, proceso GMAO, pónganse a la cabeza, métanse a la cabeza, ¿ya? Jóvenes, es todo aquel tipo de soldadura que utiliza gas, cualquier gas, jóvenes, ¿ya? Ese tipo de soldadura es el proceso GMAO, ¿ya? Este de acá, este, que están viendo de color verdecito, ya, que le resaltado con verde, entonces eso es el proceso GMAO. Pues acuérdense, ni bien diga G, ya, gas, listo. O sea, ¿qué quiere decir? Que utiliza gas este tipo de soldador. ¿Ya? Entonces, eso es, jóvenes. A ver, voy a ver la transmisión. A ver si se sigue transmitiendo, jóvenes. Entonces, está bien. Ya vamos a acabar, no se desesperen. ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes, es el proceso de
soldadura GMAO. Muy bien. Les voy a explicar. Aquí. A ver, a ver. Igual, jóvenes, tanto el proceso GMAO como el proceso SMAO pertenecen a soldadura por fusión. ¿Ya? Se sigue fundiendo metales, ¿sí o no? Entonces, siguen perteneciendo, solamente se clasifican en ese proceso. ¿Ya? Muy bien, a ver, voy a poner este acá. Muy bien. Entonces, jóvenes, igual, empezamos con el metal base. ¿Ya? Metal base. Sigue habiendo metal base. Aquí ya existe solamente el cordón. Ya se han dado cuenta que acá arriba ya no existe escoria. Ya no hay, jóvenes. Ya por eso este tipo de soldadura es una soldadura relativamente limpia. ¿Ya? Aquí en la 4. Ya. Aquí son las gotas de metal, ¿ya? De metal de aporte. ¿Ya? Entonces, mira, esta parte, ¿no? Justamente donde está fundido todo el metal. Ya son las gotas que dan, estamos bien. ¿Ya? Ahora, este de acá es el gas. ¿Ya? Es el gas, jóvenes. Este de acá, el 3, es el material de aporte. ¿Ya? Material de aporte. En el anterior tipo hemos visto que el material de aporte era un electrodo. ¿Ya? En este caso ya no es un electrodo. Ya no es un electrodo, joven. Sino que es un alambre. Mira, este de amarillito que ven, lo voy a borrar para que se vea bonito. Para que puedan verlo. ¿Ya? Ese de amarillito que ven, jóvenes, ese es el material de aporte y es un alambre. ¿Ya? Es un alambre. Entonces, ahora la 1, a ver, la 1 acá es dirección de la soldadura, a qué lado está avanzando. Y esta 2 es conocido como tobera, ya es una parte ya de la máquina. Cuando avancemos en la máquina vamos a avanzar más. Entonces, ¿cómo se genera aquí el proceso de soldadura? ¿Cómo, profe, se suelda? ¿Cómo se genera el proceso de soldadura? ¿Ya? Jóvenes, sencillo. Esta máquina, este tipo de máquina, hay que presionar un botón. ¿Ya? Por ejemplo, en el anterior caso, en el SMAU, ¿no? Para soldar, para llegar a soldar, ¿no? Lo único que tienes que conectar es tierra y hacer chocar el electrodo al metal base. ¿Sí o no? Y obviamente esa es la máquina. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tú hacías chocar, generaba arco eléctrico. ¿Ya? Se empezaba a fundir. Pero en este tipo de soldadura, jóvenes, en este tipo de soldadura, ya no es solamente hacer chocar. Tiene tierra, sí, colocamos la tierra. Y yo no hago chocar este alambrito de acá. Hago chocar este alambrito al metal y ya está, o sea, ya suelda. Solo, no. Ya, la máquina va a incorporar un botón en esta parte. Ya, más, obviamente está más atrás. Fíjense donde estoy resaltando. Ya, un botón. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que presionar este botón. ¿Ya? Presionan este botón. Entonces, cuando tú presiones el botón, ¿qué va a pasar, jóvenes? Este alambre de color amarillo que ven, ¿ya? De color amarillo, ¿ya? Este de color amarillo que ven, empieza a salir, ¿ya? Sale, jóvenes. Entonces, sale este alambre y obviamente cuando hace contacto con él, se empieza a fundir, ya se empieza a fundir, ya.
Pero, profe, ¿este alambre no tiene revestimiento o sí tiene revestimiento? Jóvenes, no tiene revestimiento, ¿ya? No es como el electrodo que por el costadito viene con su revestimiento, no. ¿Ya? Entonces, profe, usted ha dicho de que para soldar, para que, para que se pueda generar, para soldar dos metales, no tiene que entrar oxígeno. Si no tiene revestimiento, obviamente entrará oxígeno por estas partes, pues, profe, o nada. No, juez. ¿Por qué no? Porque justamente este tipo de máquinas utiliza un gas. El electro, por la parte del amarillo también no. Y por estos costaditos se libera también gas. Ya, por eso este tipo de máquinas van a tener su balón de gas, jóvenes. Entonces, viene un... Ya no es escoria, jóvenes. Perdón, ya no es el revestimiento. El revestimiento en el anterior tipo generaba gasión. Pero en este caso no va a generar gas. Sino que va a botar, la misma máquina va a botar gas por acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Este gas va a sellar toda esta parte. ¿Ya? Va a sellar toda esta parte. Entonces, el oxígeno va a intentar entrar, pero ya no va a poder porque esta máquina ha botado gasión. Entonces, el soldadura se va a llevar de forma tranquila. ¿Ya? Por eso es GEMAO, jóvenes, porque utiliza gas para proteger la soldadura. Ya utiliza gas para proteger la soldadura. Entonces, ya no utiliza revestimiento. Jóvenes, otro detalle, ¿ya? El gas que bota por acá, ya, de otro colorcito, jóvenes que está botando, ¿ya? No bota a altas presiones, bota a presiones relativamente sencillas, ¿ya? Bota simple nada más. Entonces, ¿qué implica esto, jóvenes? ¿Ya? ¿Qué implica? Por ejemplo, de que estas máquinas, ¿ya? Del proceso de GMAO, ¿ya? Del proceso de GMAO, no se puedan utilizar, por ejemplo, para soldar en lugares donde hay mayor presencia de viento, por ejemplo, ¿ya? Ya, este color amarillo va a ser el viento, ¿ya? Este de acá. Entonces, donde hay mayor cantidad de viento, donde hace bastante viento, pasar, como este gas de acá no tenía la suficiente presión, ¿qué hacer? Este todo el gas y la solda no te va a salir lo adecuado. Por eso este tipo de máquinas solamente se utiliza en el taller nada más, ¿ya? En el taller. Aparte, jóvenes, bueno, al menos los que se dedican a estructuras, ¿no? Lo utilizamos en el taller nada más. ¿Por qué? Porque, como les digo, esta máquina viene incorporado con un balón de gas. ¿Ya? Entonces, cargar el balón de gas, cargar la máquina sería algo ilógico. ¿Sí? ¿Ya? Aparte, jóvenes, aparte, les voy indicando de que el proceso GMAO, este tipo de soldadura, tiene un buen acabado en cuanto a los cordones. ¿Ya? Tiene un buen acabado en cuanto a los cordones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que este de acá, el número 6 que están viendo, va a tener un buen acabado. ¿Ya? Ya va a tener un buen acabado, jóvenes. Ya por eso que este tipo de soldadura se utilizan en lo que son las industrias. Por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? Utiliza este tipo de soldadura para su fabricación. Para fabricar vehículos vas a utilizar este tipo de soldadura.